Hola, buenas tardes a todos. A ver si hoy es, a ver si hoy es el día que toca hacer la respuesta. Daros la charla. ¿Sí? Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar esta charla que se ha hecho esperar un poquito después de los problemas psicotécnicos de ayer, pero sin más vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Espero que estéis todos bien en estos días de confinamiento y esperemos que esta charla os sirva para ayudaros a superar, no con más facilidad, sino con éxito estos días. En esta pequeña comunicación de hoy os vais a aprender cuáles son los puntos claves desde mi punto de vista para que estos días de confinamiento sean un tiempo que nos sirva para recuperar, mantener o incluso mejorar nuestro nivel de bienestar. He marcado tres argumentos que, de nuevo, desde mi punto de vista, son claves para conseguir el objetivo, que no es otro que convertir estos días de confinamiento, de restricción de la movilidad o de la actividad laboral en una oportunidad para mejorar claramente nuestro estado de salud. Estos tres argumentos son: uno, evitar el miedo y la sensación de aislamiento. Dos, mantener unas pautas de nutrición, de actividad física y de ejercicios de respiración, de meditación coherentes. Y tres, fijarse un objetivo personal. Yo soy Jesús Domínguez, fisioterapeuta, osteópata, naturópata, graduado en medicina tradicional china, máster en fisiología humana por la Universidad de Barcelona, que desde el año 2010 ejerzo como asesor técnico de Mi Ayuno y además soy coautor del libro Mi Ayuno, que aprovecho para recomendaros. Además, dicho sea de paso, aprovecho para informaros que estos días Plataforma Editorial cede 1 euro al sistema sanitario por cada compra de la versión Kindle, o sea, de la versión online del libro. Además, los que hoy, antes de las 8 de la tarde, escribáis un correo a Miriam al correo info@miayuno.es, participaréis en el sorteo de 2 libros de Mi Ayuno, firmados por Damian y por mí, que es mucho más importante que esté firmado por mí que por Damian, mucho mejor. Seguimos. Este plan de acción para convertir en una oportunidad de salud integral para nosotros lo que a priori es una situación difícil, se sustenta en tres puntos que os paso a detallar. El primero, no tener miedo y evitar la sensación de aislamiento. Y os preguntaréis, ¿por qué es importante no tener miedo? No tener miedo es fundamental en una situación como esta desde diversos puntos de vista. El primero es saber que el miedo nos hace vibrar a una frecuencia muy baja, lo cual nos hace muy vulnerables a cualquier infección, a cualquier agresión externa. No solo hablamos de cualquier riesgo inmunitario, hablo también de cualquier problema emocional frente a cualquier problema físico. Esto es debido a que uno de los sistemas que tiene el cuerpo para defenderse de este tipo de agresiones, sobre todo a nivel inmunitario, es la vibración que el corazón ejerce. Hay muchas terapias, muchas teorías de trabajo para eliminar virus, bacterias o parásitos del organismo que se basan en vibración. Además, el miedo nos va a debilitar a nivel metabólico, va a debilitar nuestras glándulas suprarrenales, que son las responsables de ejercer, de estimular al sistema frente a situaciones de estrés. Y todo esto va a condicionar
debilidad de nuestro sistema inmunitario. Este sistema inmunitario que está omnipresente en todo el cuerpo, con células defensivas en todo el cuerpo, pero especialmente en las mucosas, va a consumir demasiada energía que le va a quitar al cerebro. Entonces nuestro cerebro tampoco va a encontrar la solución, se va a encontrar más estresado y vamos a encontrarnos dentro de un círculo vicioso que nos va a hacer más vulnerables. Entonces, ¿qué os propongo? Os propongo que veáis menos información dramática, aunque eso no quita que estemos informados, ¿sí? Y favorezcamos o potenciemos el ver películas de risa, películas cómicas, por ejemplo, del Gordo y el Flaco. Al que no le guste el Gordo y el Flaco, que vea monólogos de Gila, por ejemplo, que todos conocemos, pero que por el simple hecho de conocer ya nos gusta, ¿sí? Y también podréis seguir los consejos de Antonio, colaborador de Mi Ayuno, que os hablará de la importancia de la risa. El segundo aspecto dentro de este primer punto es evitar el aislamiento. Aunque eso pueda parecer inevitable, porque estamos aislados, ¿sí? Las redes sociales, por ejemplo, nos permiten el sentirnos conectados con la gente. ¿Por qué esto es tan importante? Esto es tan importante porque hay estudios científicos que demuestran que el sentirse aislado, más que el estar aislado, porque no es tanto lo que pasa como lo que vivimos o cómo vivimos nosotros las circunstancias, el sentirse aislado debilita nuestro sistema inmunitario en cuanto a su capacidad de defenderse, sobre todo de virus, ¿sí? Defenderse de bacterias sería otra historia. Por lo tanto, potenciemos nuestros contactos sociales, potenciemos nuestras relaciones para evitar o disminuir esta sensación de aislamiento. El segundo punto de los tres que os propongo para trabajar, quizá sea el más comentado y argumentado en redes sociales durante todos estos días. Ahora veréis. Todas estas acciones están encaminadas a equilibrar nuestro sistema, nuestro organismo, nuestro cuerpo, a sincronizarnos con la naturaleza de la que formamos parte y que por ese motivo tenemos que respetar sus leyes. Y a eso yo le llamo hacer las cosas coherentemente. Por lo tanto, tendremos que alimentarnos coherentemente, tendremos que movernos coherentemente y tendremos que respirar coherentemente. Estos son los tres pilares del bienestar. Voy a detallarlos un poco más. Alimentarse coherentemente significa respetar una dieta disociada, por ejemplo, en la cual se combinan correctamente los alimentos. Esta dieta sirve como dieta de base que podemos seguir durante toda la vida, por decirlo de alguna manera. Y aunque podréis encontrar más información, ya os iremos dando en sucesivos capítulos más información al respecto, una dieta disociada se basa en combinar los alimentos dentro de cada comida de un modo coherente. Eso quiere decir que la combinación de alimentos dentro de una comida respete las necesidades digestivas de todos los alimentos que forman esa dieta. Podemos seguir, por ejemplo, una dieta basada o una manera de alimentarnos basada en un ayuno intermitente. Yo propongo como inicio un ayuno intermitente 12-12 o, lo que para mí es más razonable, un ayuno intermitente 8-16. Es decir, que podamos comer, que nos permitamos comer, porque siempre es una decisión libre un ayuno, en una ventana de 8 horas y dejemos descansar el tubo digestivo y permitamos que se limpie, permitamos que se regenere durante 16 horas al día. Al respecto podréis encontrar mucha información en la web de Mi Ayuno. Y como no, os recomiendo que os planteéis y que pidáis la información si necesitáis para seguir un ayuno, pero un ayuno continuo de 4 a 7 días durante este periodo de tiempo. El ayuno, como decimos en el libro de Mi Ayuno,
es un viaje hacia la mejor versión de nosotros mismos y eso a muchos niveles va a generar beneficios. Muchos niveles, quiero decir, a nivel estructural, huesos, músculos, a nivel digestivo, se va a regenerar la mucosa digestiva, a nivel inmunitario, que nos interesa muchísimo en estos días, va a suponer una renovación también de las células inmunitarias y por lo tanto nos va a permitir tener un sistema inmunitario más preparado para cualquier dificultad a la cual se tenga que enfrentar, pero también va a ser un beneficio a nivel emocional porque nos va a dar claridad de ideas, va a hacer que nuestro cerebro tenga más energía. Y un cerebro con energía es inevitablemente un cerebro optimista, es un cerebro que encuentra la solución a los problemas. ¿Sí? Por lo tanto, la propuesta de un ayuno continuo nos favorece a todo nivel. En segundo lugar, movernos coherentemente, lo que para mí significa combinar en nuestro día a día actividad física. Nosotros no podemos estar en salud sin movernos, o por lo menos no vamos a estar cerca de nuestro potencial de salud, de bienestar, si no nos movemos. Movernos coherentemente exige tener un grado de actividad física aeróbica, es decir, movimiento en continuación que nos permita seguir hablando durante 2, 3 horas a la semana máximo, máximo o mínimo, podríamos decir. Bien, pero esto sirve a hacer las tareas de casa, sirve a hacer yoga, sirve a hacer estiramientos, sirve a hacer caminar, no hace falta ser un gran deportista. Pero además, para hacer una actividad física coherente tenemos que introducir también ejercicios de fuerza, ejercicios que hagan trabajar a nuestro músculo, ejercicios que conviertan al músculo en ese órgano regulador del metabolismo que verdaderamente tiene que ser. Bien. Y por lo tanto, introducir en nuestro día a día actividades que nos cansen a nivel muscular. Pueden ser ejercicios, pero también puede ser llevar peso. Hay gente que en su día a día solo necesita completar con actividad física, porque su trabajo ya es con actividad física aeróbica, perdón, porque su actividad laboral o diaria ya implica mucho trabajo muscular. Eh, Otros, sin embargo, se mueven mucho, sería el caso de un cartero, pero necesitaría introducir un punto de actividad muscular. También, cuando hablamos de actividad física coherente, tenemos que tener en cuenta las limitaciones de la persona y las circunstancias de la persona. No es lo mismo el nivel de actividad física que tiene que hacer una persona joven de 20, 30, 40 años en su día a día para mantenerse en equilibrio con la actividad física que tiene que hacer una persona de 70, 80 años, evidentemente. Para Hay pautas de ejercicios para todo el mundo, ¿sí? Actividades como el yoga, como los estiramientos, que nos explicarán también en sucesivas charlas, todo esto nos va a ayudar a mantenernos en forma, ¿vale? Y como he dicho, a conseguir que el músculo sea un órgano que nos ayude a regularnos muscularmente. Hay otra frase que me gusta mucho y es que un cerebro que percibe que debajo de él hay una musculatura potente es un cerebro que puede estar tranquilo, que está tranquilo y que no tiene la necesidad de anticipar cualquier posible peligro porque sabe que tiene debajo una musculatura capaz de enfrentar o de huir de cualquier posible peligro que pueda venir. Y el tercer punto de coherencia que tenemos que conseguir o que os propongo es que intentemos respirar coherentemente. Damos muy poca importancia al modo en que respiramos y sin embargo respirar se convierte o es una actividad que todos hacemos cotidianamente, no dejéis de hacerlo, por favor,
pero a la cual no le prestamos ninguna importancia y sin embargo es un aspecto fundamental para mantener el equilibrio en el organismo, ya que nos ayuda, por ejemplo, a eliminar muchos ácidos, pero también nos ayuda a introducir mucho oxígeno que necesitamos para producir energía. Entonces, actividades que os propongo para mejorar vuestra respiración son ejercicios de meditación, en las cuales se dirige mucho la atención hacia la calidad de la actividad respiratoria, o ejercicios concretos de respiración, como la respiración consciente, en la cual se utiliza la respiración para conseguir diferentes objetivos, entre los que está, como no, mejorar la mecánica ventilatoria a nivel pulmonar, hacer un trabajo muscular de la musculatura respiratoria, ¿vale? Y sobre todo mejorar la oxigenación del organismo. Cuando nosotros tenemos un organismo bien oxigenado, es un organismo que tiene mucha más capacidad para producir energía. Y en ese organismo está el cerebro, y repito, insisto, un cerebro con suficiente energía es un cerebro que sin remedio es un cerebro optimista, y necesitamos ese optimismo, especialmente en esta época que nos ha tocado vivir, pero siempre necesitamos un cerebro optimista. En fin, optimizar estas situaciones o estas acciones que en nuestro día a día hacemos sin darles toda la importancia que tienen, y de ese modo condicionan muchas veces negativamente nuestro bienestar. Os propongo darle la vuelta para que dejen de restarnos y nos ayuden a tener más bienestar. De este modo, vamos a aprovechar estos días para poner conciencia y así ganar coherencia en nuestra manera de comer, mejor dicho, en nuestra manera de alimentarnos, en nuestra manera de movernos y en nuestra manera de respirar. Todo ello nos pondrá en armonía con nuestro entorno, la naturaleza, y ajustará nuestro reloj biológico, lo que, según demuestran muchísimos estudios científicos, potencia nuestra capacidad de enfrentar cualquier dificultad, sea física, metabólica o emocional, y así nuestro sistema inmunitario estará mucho más preparado para enfrentarse a cualquier amenaza, sean virus, sean bacterias, sea lo que sea. El tercer punto de este plan, que quizá no, seguramente es el más difícil de cumplir, no es otro que el de fijarse un objetivo personal. Pero os voy a ayudar a conseguirlo. Y con un poco de esfuerzo, conciencia y ganas de conseguirlo, os va a ser un punto más fácil. En primer lugar, quiero destacar cuáles son los requisitos que ha de cumplir un objetivo personal, que son 3. El primero, ha de ser fotografiable. ¿Qué quiere decir que sea fotografiable? Quiere decir, o quiero decir con esto, que sea tangible, que se pueda tocar. ¿Sí? Por ejemplo, ponerme aquel vestido. ¿Sí? ¿Por qué tiene que ser fotografiable el objetivo? Porque si no, el cerebro no lo entiende. A continuación lo entenderéis, se entiende un poco mejor lo que quiero decir. El segundo aspecto que ha de cumplir después de ser fotografiable es que sea ecológico, es decir, que respete nuestras circunstancias. Yo puedo marcarme como objetivo personal a lo mejor el dar la vuelta al mundo, pero no tengo los recursos económicos para hacerlo, o tengo una familia a la que atender. Entonces eso no sería ecológico. ¿Bien? Y el tercer punto, que es el que lo hace verdaderamente complicado desde mi punto de vista, es que un objetivo personal tiene que tener una alternativa razonable como objetivo. Y esto descarta muchísimos objetivos que os podéis plantear. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo que te planteas? Quiero ser feliz. Ese objetivo no sirve. ¿Por qué? Porque no tiene una alternativa razonable como objetivo. ¿Cómo que no tiene una alternativa razonable como objetivo, diréis? Sí, porque no puedes tener como objetivo no ser feliz. ¿Sí? Quiero estar bien. No sirve, eso el cerebro no lo entiende. ¿Cómo lo fotografiamos? Sí que es ecológico, pero no puedes tener como objetivo no estar bien. Por lo tanto,
eh, es una empresa un poco difícil. Pero como os he dicho, os voy a ayudar dándoos una serie de trucos y una serie de ejercicios que podéis aplicar para ayudar a obtener ese objetivo. El primer truco, el objetivo personal tendría, no necesariamente, pero tendría que responder a la siguiente pregunta, que le oí por primera vez a mi amigo Lorenzo Muriel. ¿Qué sería aquello que de ponerlo o quitarlo de tu vida haría que tu vida fuera muchísimo mejor? Esta pregunta no la vais a encontrar en la respuesta a esta pregunta, no la vais a encontrar en los libros. ¿Por qué? Porque tiene que nacer de vosotros, tiene que salir de dentro de vosotros. Y entonces, ¿cómo os puedo ayudar a hacer eso? Porque eso es un trabajo personal, que no tiene por qué ser fácil, pero ¿quién está orgulloso de algo que le ha resultado fácil de conseguir? Entonces, eh, ¿dónde va a estar la respuesta? Como os digo, la respuesta está dentro de nosotros, ¿vale? Y va a salir del cerebro, pero ¿de qué parte del cerebro va a salir? En gran medida sí que va a acabar siendo consciente, porque si no, no lo podríamos verbalizar, pero va a salir de nuestro cerebro primitivo, de nuestro cerebro reptiliano, esa parte del cerebro que se preocupa solo de nuestro bienestar, solo de nuestra supervivencia, que no se preocupa tanto del bienestar de los demás. En este momento no quiero decir que no tengamos que ser empáticos, que no tengamos que ayudar, que no tengamos que ser solidarios, solo faltaría, pero para encontrar nuestro bienestar nosotros tenemos que marcarnos un objetivo, pero un objetivo que busque nuestro bienestar. Os voy a proponer dos tipos de ejercicios, ¿sí? De los cuales podréis encontrar suficiente información en Internet. Y si tenéis alguna dificultad, nos podéis preguntar. Son dos tipos de ejercicios. Unos trabajan a nivel auditivo y los otros trabajan a nivel visual. Los primeros ejercicios, los ejercicios que estimulan el cerebro desde el oído, consiste en escuchar una serie de sonidos que se llaman binaurales. Estos sonidos, seguramente habréis recibido algún mensaje de WhatsApp, escucha esta música o este sonido con los cascos puestos, verás qué maravilla. Estos sonidos binaurales son sonidos en los cuales se emiten a la vez en dos frecuencias diferentes, que son bastante parejas, pero son dos frecuencias diferentes, que al ser integradas en el cerebro generan una sensación de sonido tridimensional. El escuchar este sonido, no como una curiosidad, que también es chulo de experimentarlo, pero sino como un ejercicio durante 10, 15 minutos al día, estimula esa parte del cerebro, que como os decía antes es la parte más antigua o una de las partes más antiguas del cerebro, que no están controladas por la conciencia y que se preocupan más de nuestro bienestar que del bienestar de los demás, por decirlo de alguna manera. Insisto que esto no quiere ser una actividad o un ejercicio de poca empatía o de pasar de los demás, pero en un momento dado tenemos que aceptar que para querer a los demás, primero tenemos que querernos a nosotros, ¿sí? Hay una pregunta que suele ser de dramática respuesta y es cuando te preguntan cuáles son las 5 personas que quieres más. Entonces, pues normalmente sueles decir, pues los hijos, los padres, la pareja, pam, 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 y casi nunca nadie se pone a sí mismo, ¿de acuerdo? Primero tendríamos que estar nosotros, porque esa sensación de amor hacia nosotros genera que nosotros vibremos, que nosotros podamos dar, transmitamos verdaderamente ese amor, ese querer cuidar, ese querer el bienestar de los demás. Pero eso pasa primero por querernos a nosotros mismos. Entonces, estos sonidos binaurales practicados como ejercicio nos van a ayudar a encontrar esa respuesta a la pregunta: ¿qué pondrías o quitarías de tu vida que si lo quitaras o lo pusieras
en tu vida esta sería muchísimo mejor. Los segundos ejercicios que os propongo son mucho menos conocidos, son unos ejercicios que están diseñados, son unos ejercicios visuales, que están diseñados para estimular una glándula que es la epífisis o glándula pineal, que es la glándula que regula los ritmos del cuerpo. No sé si habréis oído hablar de esta glándula, de la glándula pineal o de la epífisis, pero es la glándula que produce la melatonina, por ejemplo, es la glándula que recibe la información a través de los ojos de que hay luz o no hay luz y que modifica nuestro metabolismo en función de si hay luz o no hay luz, pero además produce otras hormonas como la dimetiltriptina, que tiene capacidad alucinógena. Es una hormona que nos hace sentir un bienestar extraordinario. Es una hormona que cuando se activa su producción, sentimos mucho bienestar. Es esa sensación de que el tiempo se ha parado, ¿sí? Aquellos de vosotros que hayáis hecho meditación, a veces, no siempre, os habrá pasado que habéis hecho una meditación de 1 hora y sin embargo os parece que hayáis estado solo 5 minutos, ¿sí? Eso es esta hormona, la dimetiltriptina. Entonces, la clave sería, ¿cómo podemos activar la epífisis? Los sonidos binaurales que acabamos de nombrar también activan la epífisis, pero esta glándula pineal, esta epífisis, también se conoce como el tercer ojo, que desde mi punto de vista expresa a nivel hormonal, a nivel de glándula, el sexto chakra, la podremos activar trabajando estos ejercicios que podréis encontrar en internet, ¿de acuerdo? Para activar la epífisis. Básicamente se trata de nuevo, de buscar dos imágenes y mirar de unirlas en una sola, lo cual nos da una visión tridimensional. Fijaros que también con los estímulos auditivos trabajamos esa tridimensionalidad del estímulo. ¿Por qué? Porque cuando activamos la epífisis vemos más allá, ¿sí? Vemos en profundidad, vemos la realidad de las cosas. Y estos ejercicios que yo os propongo que hagáis durante no más de 30 minutos al día, durante unos días, no en continuación, va a conseguir activar vuestra epífisis, lo que va a hacer mucho más fácil, ¿vale? Estimular vuestra intuición, vuestra capacidad también de materializar los proyectos, ¿sí? Estos ejercicios son súper interesantes para aquellas personas que tienen la sensación de que no materializan los proyectos, que tienen multiplicidad de proyectos que no acaban de materializarse. Pero en este caso lo queremos hacer para que aumente nuestra motivación, ¿sí? Nuestra motivación va a aumentar cuando encontremos nuestro objetivo personal. ¿Por qué? Porque en cuanto tengamos nuestro objetivo, va favoreciendo esta motivación, vamos a encontrar más fácil nuestro objetivo. Lo que va a hacer que nuestro cerebro tenga mucha más energía, todo nuestro sistema va a tener mucha más energía para generar los cambios necesarios para realizar ese objetivo y no nos encontremos como tantas veces haciendo cosas que sabemos que no nos van bien, no comemos bien, o fumamos o no nos movemos a pesar de que sabemos que lo tenemos que hacer bien. ¿Por qué no lo hacemos? Porque generalmente es porque no tenemos energía suficiente para hacer eso. Bien, con la motivación todo es mucho más fácil. Y además, todo esto nos va a permitir ser más coherentes y seguir de este modo sin fallar, sin desviarnos mucho de ese plan hacia encontrar nuestro bienestar. Por lo tanto, os propongo que os fijéis un objetivo de mejoría. Ahora tenéis unas herramientas para hacerlo más fácil. Y con este objetivo marcado, os va a resultar mucho más fácil ganar conciencia y
autonomía a la hora de alimentaros, de moveros, de respirar, y seguro que desde ahí tendréis, no tendréis ningún miedo ni os sentiréis aislados. Todo ello, sin duda, os hará ser más felices, más fuertes, más seguros y, cómo no, vuestro nivel de bienestar se acercará al máximo de vuestro potencial. Solo recordaros que esta charla es la primera de un ciclo de charlas en las que los diferentes profesionales que formamos el equipo de Mi Ayuno, encabezado por Damien Carbonier, os iremos dando a lo largo de estos días y de las cuales recibiréis información, y con ellas queremos transmitiros nuestros consejos para que podáis ganar bienestar en estos momentos tan difíciles que nos ha tocado vivir. Y por mí ya está. Ahora espero vuestras preguntas y espero que os haya ayudado. Y si no os hemos podido ayudar aún, pues seguiremos intentándolo. ¿De acuerdo? ¿Tenéis alguna pregunta? Yo voy mirando por aquí en el chat. Esto. Hola, Fran. Muy bien. A ver si está aquí. Muy bien. Si no tenéis, a ver, Nuria, ¿cuántos días de ayuno? 8-16. A ver, 8-16, hacemos referencia al ayuno intermitente. 8-16 quiere decir comer en una ventana de 8 horas, por ejemplo, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y las otras 16 horas hasta las 24 horas no comer. Eso sería, eso sería un ayuno intermitente 8-16. Podríamos hacerlo 8-12, perdón, 12-12, 12 horas en las cuales nos permitimos comer y 12 horas en las cuales dejamos descansar el intestino, pero creo que es mucho más interesante 8-16, sinceramente. Juan Carlos me pregunta que he dicho sonidos binaurales. Mirad, lo escribo aquí. Se escribe con B. Binaurales. Y podéis encontrar mucha información en Internet. Muy bien. Pues nada, recordaros lo del sorteo del libro, escribiendo solo un correo a info@miayuno.es. Miriam os apuntará y os dirá qué tenéis que hacer para participar en el sorteo, aunque solo es esto. Joan Antonio Monferrer me preguntaba si conocía la terapia BEMER. Sí, conozco la terapia BEMER. La terapia BEMER se basa en una frecuencia lumínica que es el lejano infrarrojo, creo. ¿De acuerdo? Esta frecuencia resuena, entra en resonancia con el sistema circulatorio sobre todo, y por lo tanto mejora muchísimo la microcirculación, y eso se traduce en beneficios a todo nivel, porque como he dicho, mejorando la circulación, mejora la oxigenación de todas las células y eso es un beneficio a nivel integral.
No conozco, Frank, ninguna playlist binaural, pero seguro que tú la vas a encontrar rapidísimo. De todas maneras, tampoco se trata de una playlist como para oír música, como si fuera música pop o jazz. Se trata de sentarte y dedicarte ese cuarto de hora al día a escuchar a recibir ese tipo de estímulo auditivo, porque eso es lo que va a activar determinadas zonas del cerebro que nos interesa. Chantal, ¿cómo podemos activar la glándula pineal o epífisis mediante esos 10-15 minutos diarios de estímulo binaural, de oír sonidos binaurales, o también, o una cosa no excluye a la otra, de hecho yo lo haría a la vez, otros 10-15 minutos de ejercicios de activación de la epífisis, de ejercicios visuales para activar la epífisis o glándula pineal. Os lo escribo aquí. Mira, os lo escribo porque Monse también me pregunta esto. A ver, ¿qué voy a poner? Mirar. Eh, Ejercicios para activar la epífisis o glándula pineal. ¿Vale? Y leer un poquito de la glándula pineal, ya veréis que es súper interesante. Tiene razón Mari Carmen, que dice que hay pocas excusas para hacerlo. No es verdad, excusas para no hacer cosas que favorezcan nuestra salud siempre vamos a encontrar. Sí, yo las encuentro bastante a menudo. Y creo que no hablo solo por mí. Entonces, verdaderamente es súper importante desde mi punto de vista, Mari Carmen, bueno, y el resto, encontrar ese objetivo personal. Porque cuando encuentras ese personal, te conviertes en un tren que va a buscarlo y inevitablemente ese objetivo personal va a favor de tu bienestar y de tu potencial de salud. Es muy importante. Auxi dice si habrá otras charlas como estas. Bueno, mis compañeros de mi ayuno harán otras charlas. Eso serán interesantes, claro. Estética Equilibrium dice si con cascos mejor. No, con cascos mejor no. Tiene que ser con cascos. ¿Por qué? Porque necesitamos recibir las dos frecuencias similares pero diferentes para conseguir integrarlas. ¿Sí? Si lo oímos en un sonido ambiente, no conseguimos el efecto del sonido binaural. Se tienen que oír con cascos. Pero es lo que os he dicho, seguro que habéis recibido, porque todos hemos recibido más o menos lo mismo por WhatsApp. Escucha este sonido, pero escúchalo con cascos, ya verás qué chulo. Esos son sonidos binaurales, pero bueno, hay colecciones de esto, como dice Fran. Fran, ¿ves? Fran ha tardado 2 minutos en encontrarlo en Spotify, porque Fran es un fenómeno de todo esto y de muchas más cosas. ¿Tiene algo en común con la terapia MDR? Pregunta Caterina. La terapia MDR algo tiene que ver. ¿Por qué? Porque la terapia MDR lo que busca es, utilizando reflejos visuales, descubrir zonas del cerebro, según se orienta la vista, eh, mira reflejos visuales que localizan o expresan que hay un conflicto emocional a nivel inconsciente. Entonces, manteniendo el ojo en esa posición, ¿sí? Orientado hacia el cerebro, es un poco así raro, pero es lo que hay. em, el, el- es como que el cerebro inconsciente abre la puerta para que ese bloqueo a nivel del inconsciente pueda salir. Esta es la terapia del MDR. Por lo tanto, sí que tiene que ver con lo que acabo de decir en cuanto a que comunica con la parte inconsciente. Lo que pasa es que el MDR es una actividad terapéutica, ¿sí? Sería como un ejercicio de rehabilitación, por decirlo de alguna manera, si hacemos la comparativa con la actividad física, mientras que lo que yo os propongo es hacer actividad física, salir a correr, hacer un poco de musculación, etcétera. ¿Sí? ¿Pondrás algún link de música de este tipo binaural?
Lo vais a encontrar muy fácil. Yo ahora es que si me salgo de aquí tengo un miedo terrible a que se me caiga todo el tema del Facebook, que es lo que nos pasó ayer. Pero seguro que Fran, toma ya. Fran ya lo ha puesto, es un figura. Gracias, Fran. Pero todos los binaural beats son adecuados. ¿Cómo sabemos cuáles son los adecuados? De hecho, si se categorizan como binaurales, todos sirven, ¿de acuerdo? De hecho, no es tan complejo generar un sonido binaural. De hecho, de lo que se trata es de tener el equipo adecuado para poder eh, hacer, generar un sonido, una frecuencia y además poder generar una frecuencia gemela pero diferente. Por ejemplo, una es a 300 hercios y la otra es a 310 o a 290 hercios. Entonces, eso genera ese, no es un estrés, sino esa curiosidad para el cerebro de intentar unirlos en un solo, en un solo sonido. Es igual que lo que os he dicho en cuanto a los ejercicios para activar la epífisis. Fijaros que la epífisis está en el centro del cerebro, ¿de acuerdo? Pero nosotros tenemos dos ojos y tenemos dos oídos, pero con estos dos ojos que recibimos dos imágenes diferentes generamos una sola imagen, solo una imagen se genera en el cerebro, ¿de acuerdo? Porque si no sería una locura, veríamos doble. También podríamos oír doble, ¿de acuerdo? Entonces, estamos como disociando esa capacidad eh, evolutiva, ¿vale? De combinar los dos sonidos y volvemos como a un registro más arcaico. Por eso comunicamos con una parte del cerebro más antigua, ¿sí? No sé si me explico. Pues sí, Fran, lo de los cascos es fundamental. Cuando hablamos de sonidos binaurales, no os limitéis a lo mejor a solo poneros el sonido y oírlo. Intentar buscar algo de información porque os va a ayudar. Caterina me pregunta sobre el sonido 8G. No lo conozco, no te sé decir. Pero me tiene más pinta que sea más un sonido de tipo envolvente, ¿de acuerdo? Entonces, en estos sistemas envolventes, como el Dolby Surround, por un lado oyes los agudos, por otro lado oyes los graves, pero no tiene por qué ser la misma música. Es para añadir, para sobreponer, sirve para sobreponer sonidos, para sobreponer, para generar un efecto envolvente, mucho más que para lo que estamos hablando, que es esforzar al cerebro, ¿de acuerdo? A de dos imágenes ver una, ¿de acuerdo? Con lo cual se genera una visión, una imagen tridimensional de dos imágenes eh, planas, por decirlo de alguna manera, o de dos sonidos diferentes generar un sonido en profundidad, ¿sí? Auxi dice que a otras personas no les sentó tan bien como a mí. Evidentemente, es un esfuerzo hacerlo. Por eso no os propongo que lo hagáis un día, os propongo que lo vayáis haciendo. Esto es como cuando yo empecé a correr, pues los primeros días, pues jolín, te duelen las piernas, estás hecho polvo, te ahogas. Dice, pues esto de correr yo no entiendo que a la gente le guste, ¿sí? Es cuando vas practicando, cuando empiezas a dominarlo, ¿de acuerdo? Cuando encuentras el beneficio y eso repercute positivamente en tu salud, ¿de acuerdo? Entonces, que no te siente bien quiere decir que te cuesta. Entonces, si te cuesta, no empieces haciendo 15 minutos, empiezas haciendo 2, 3, 5 minutos y eh, para ir posteriormente aumentando, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien. Pues nada más que agradeceros la atención en mi nombre y en el nombre de todo el equipo de Mi Ayuno, especialmente en el de su director, nuestro director, Damien Carbonier. Esperamos seguiros teniendo como seguidores. Esperamos que compartáis esta grabación y que la volváis a escuchar, a ver si os gusta, encontráis alguna cosa nueva y que sepáis que estamos a vuestra entera disposición para ayudaros, para apoyaros en todo lo que necesitéis.
A partir de ahora, cualquier pregunta la podéis dirigir a Miriam, de nuevo al mismo correo que os sirve para participar en el sorteo de 2 libros dedicados de mi ayuno, info@miayuno.es. Y nada más. Hasta la próxima, muy buenas tardes, hasta pronto y aprovechemos estos días para reconectar con nosotros mismos. Muy bien, muchas gracias. Adiós a todos.